Muy bien, en la lección anterior nosotros desarrollamos uno de los conceptos más importantes de sistemas de control, ¿verdad? Y era el concepto de estabilidad. Pero más que eso, nosotros desarrollamos tratamos de desarrollar una forma distinta de hacer las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, típicamente nosotros, pues, lo que hacíamos en nuestro caso pues, al tener, digamos, un sistema, pues, LTI, ¿verdad? Esto es lo que hacían básicamente en sus cursos de circuitos. Pues, al tener cierta entrada, nosotros la salida, ¿verdad? La íbamos a encontrar utilizando la transformada inversa de Laplace de la salida. Y la salida en Laplace nosotros la encontrábamos utilizando nuestro teorema fundamental, ¿verdad? Y esto pues lo hicimos nosotros bastante, ¿verdad? En esos cursos de circuitos ustedes lo llegaron a decir que mecanizar bastante usando ahí sí que expansión por fracciones parciales, usando las tablitas, etcétera, etcétera, y llegábamos nosotros a encontrar la respuesta en el tiempo. Sin embargo, vimos nosotros que había una forma de nosotros utilizar la información de GDS, ¿verdad? Para poder describir básicamente la respuesta en el tiempo, sin necesidad de emplear la transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Y la pues estabilidad surgió como básicamente un concepto o parte, ¿verdad?, de esta metodología. Nosotros vimos, ¿verdad?, que todo estas cuestiones de estabilidad y el teorema del valor final conformaban lo que se iba a llamar la respuesta estacionaria. La respuesta estacionaria es un concepto que también ustedes ya habían manejado, por ejemplo, bastante en sus cursos de circuitos, que era en esencia lo que implicaba aquella frase que decía, ¿verdad? Se enciende el circuito y se deja funcionar por mucho tiempo. Entonces, cuando ya el comportamiento del sistema se establece, nosotros pues analizamos las expresiones y encontramos la respuesta estacionaria, ¿verdad? De esto, ¿verdad?, es donde salía su análisis de fasores, ¿verdad? Ustedes utilizaban fasores precisamente para encontrar la respuesta estacionaria de un circuito. Sin embargo, vamos a ver nosotros que, pues, si bien, y para ponerles, ¿verdad?, un ejemplo ahí en particular, hablando también de nuestros circuitos, ¿verdad? Si bien yo tengo un circuito, por ejemplo, que sea una señal de voltaje en el tiempo, yo sé que este circuito, ¿verdad?, cuando reacciona, digamos que le colocamos un voltaje constante, entonces cuando reacciona, ¿verdad?, presenta un comportamiento más o menos de esta manera, en donde pues nosotros lo que analizamos con el estado estacionario fue precisamente esto de acá, ¿verdad? Esto es el estado, esta es la respuesta estacionaria. En muchos casos, ¿verdad?, este análisis era suficiente pues para nosotros. Y en el caso de sistemas de control, al menos para describir la estabilidad, esa solo tiene sentido, ¿verdad?, que la describamos en la parte estacionaria, porque es la tendencia de un sistema de llegar a un valor final, de quedarse oscilando, ¿verdad?, o de diverger completamente. Sin embargo, existe también, ¿verdad?, el otro pedazo de la respuesta, en donde, si nos damos cuenta, ocurre la mayor cantidad de cambios, que es desde el momento que se inicia el sistema hasta que el sistema, ¿verdad?, entra a esa respuesta estacionaria. Esta parte del sistema corresponde a lo que nosotros conocíamos, por ejemplo, en circuitos como los transientes de voltaje. Es decir,
esa reacción como que más brusca, digámoslo así, que tenían nuestros circuitos al momento de encender la fuente de voltaje. Bueno, en el caso de circuitos, ¿verdad? Nosotros teníamos que la transformada de Laplace nos permitía analizar precisamente esta parte que es la respuesta transitoria. Y digamos que en nuestros circuitos pues analizábamos esa respuesta transitoria como para completar, ¿verdad?, el análisis de nuestros sistemas. Aunque realmente en nuestros circuitos nos interesaba más pues verificar que la respuesta estacionaria coincidiera con lo que nosotros queríamos que hiciera el circuito. En el caso de sistemas de control, sin embargo, resulta que esta parte transitoria es donde lo más interesante va a estar ocurriendo, porque es precisamente el tiempo en donde el controlador debe activarse y tener una reacción suficientemente rápida para hacer que el sistema, ¿verdad?, se comporte de la manera que nosotros queremos que se comporte. Bueno, esta respuesta transitoria, si nos damos cuenta, está precisamente relacionada con cantidades en el dominio del tiempo. Entonces, lo que vamos a querer hacer nosotros también es usar la misma metodología o forma de pensar que usamos para la respuesta estacionaria, que era pasemos todo esto, ¿verdad?, a Laplace y tratemos nosotros de encontrar información acerca del tiempo, pero sin utilizar la transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué queremos? ¿Verdad? Poder describir la respuesta transitoria sin necesidad de emplear la transformada inversa de Laplace. Y en eso es en lo que nos vamos a estar centrando nosotros en esta lección. Muy bien. Entonces, algunas notas, ¿verdad?, antes de empezar con estos temas. La primera nota es acerca de dice que sus notas de clase. Si ustedes se darán cuenta, estas notas, las notas de clase para esta lección, les tengo ahí entre paréntesis que dice que están sponsored, ¿verdad? Y eso es porque estas lecturas, estas notas de clase, las saqué de un curso de control, ¿verdad? Impartido pues por el profesor, vamos a ver, son, bueno, dos profesores, ¿verdad? Uno de apellido Plet y el otro de apellido Trimboli. Y ellos tienen ahí un curso pues bastante que se acopla bastante, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿verdad?, las notas de clase de esta semana van a estar dadas por las notas de clase de ese curso, ¿verdad?, que me parecen a mí bastante extensas y bastante pues atinadas a lo que estamos viendo nosotros. La otra nota también es un poco más relacionada o para darles a ustedes un poco del contexto histórico, ¿verdad?, de dónde o cuándo se desarrollaron estas técnicas. Como ya lo habíamos platicado, ¿verdad?, en las primeras semanas del curso, nosotros pues estamos viendo la teoría clásica de control. Y esa teoría se empezó a formalizar, ¿verdad?, más o menos alrededor de la Primera Guerra Mundial. Esto implicaba obviamente, ¿verdad?, que al menos la prevalencia de computadoras para poder hacer cálculos de manera rápida y práctica estaba pues muy lejana. Entonces muchos cálculos se hacían a mano. Por esa razón, ¿verdad?, se van a dar cuenta ustedes que particularmente para estos temas vamos a estar utilizando bastantes fórmulas que provienen de varias aproximaciones y también que nos vamos a estar enfocando específicamente a solo dos tipos de sistema. Estos tipos de sistema van a ser los sistemas más sencillos, ¿verdad? Y la razón del por qué nosotros vamos a estar utilizando esos sistemas va a ser por su facilidad, ¿verdad?, de poder sacar resultados a mano o resultados prácticos, ¿verdad? Y más adelante vamos a explicar un poco de que resulta que a pesar que tengamos sistemas que no sean de estos tipos que vamos a hablar,
podemos nosotros aproximarlos, ¿verdad?, a estos que sí vamos a ver de una manera pues relativamente cercana, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿en qué tipo de sistemas nos vamos a estar nosotros enfocando? Entonces, el primer tipo de sistema que vamos a ver constituye a los sistemas de primer orden. Muy bien. Para nuestros sistemas de primer orden vamos a tener nosotros que la función de transferencia va a presentar una forma estándar de 1 sobre S más sigma. Se van a dar cuenta ustedes aquí que bueno, digamos aquí vamos a estar usando la misma nomenclatura esta de sigma y j omega, solo que a diferencia de la lección anterior, estas notas de clase le hacen un cambio de signo a sigma, ¿verdad? Solo para que ustedes lo tomen en consideración al compararlo con lo que vimos en la lección pasada. Muy bien. Entonces tenemos nosotros este caso particular, ¿verdad? En donde obviamente nos dice aquí que tenemos un único polo real. Asintóticamente estable. Esto implica, ¿verdad?, entonces que sigma es positivo, ¿verdad? Porque pues esto implica que S es igual a menos sigma, ¿verdad? Y eso hace entonces que esté del lado izquierdo y que mi sistema sea asintóticamente estable. Bueno, ¿por qué nos va a interesar el caso particular de que este sistema de primer orden sea asintóticamente estable? Porque las mediciones, ¿verdad?, o las características de la respuesta transitoria que vamos a describir tienen sentido solo si el sistema converge a un valor final. La única forma que el sistema converja a un valor final es de que sea asintóticamente estable. Entonces vamos a tener eso bien claro de que tienen que ser sistemas asintóticamente estables. Bueno, para este caso, ¿verdad?, nuestro sistema cumple con que presenta una respuesta impulsional igual a E a la menos sigma por T por el escalón unitario. Y si nosotros consideramos que a este sistema le entra un escalón unitario, vamos a encontrar que la salida presenta la forma 1 menos E a la menos sigma por T. Y todo esto escalón unitario. Muy bien. A pesar que tenemos nosotros estas dos respuestas, ¿verdad?, nosotros típicamente vamos a preferir analizar la respuesta al escalón. Y esto es típico, ¿verdad?, porque en la mayoría de situaciones de control nosotros vamos a estar buscando que nuestro sistema llegue a una referencia constante. Entonces tiene sentido que utilicemos la respuesta al escalón. La respuesta impulsional también se puede utilizar, ¿verdad? Y hay un poco más de información acerca de ella en las notas de clase. Pero por el momento vamos a nosotros enfocarnos en la respuesta al escalón. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer nosotros? Pues lo que vamos a tratar de hacer nosotros es encontrar qué relación tiene el único polo que presenta nuestro sistema, ¿verdad?, la función de transferencia de nuestro sistema, con la respuesta en el tiempo de nuestro sistema. Si nosotros logramos encontrar, ¿verdad?, alguna manera de relacionar o poder describir qué es lo que va a pasar con la respuesta, ¿verdad?, de nuestro sistema basado en el conocimiento que tenemos del polo del sistema sin necesidad de utilizar la transformada inversa de Laplace, nosotros encontramos lo que estamos buscando para describir la respuesta transitoria. Muy bien. Entonces,
como en este caso vamos a estar utilizando nosotros la respuesta al escalón, vamos a ver específicamente qué es lo que vamos a estar viendo nosotros en la respuesta al escalón. Muy bien. Tiempo, aquí tenemos la respuesta. Muy bien. Y aquí vamos a estar graficando el valor de la referencia, que estaría siendo igual a 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Podemos observar que la respuesta al escalón de cualquier sistema de primer orden va a estar dada por esta exponencial, ¿verdad? Esta exponencial lo que nos dice a nosotros es, bueno, si bien yo sé que esta exponencial de acá es una exponencial decreciente, ¿por qué sé que es decreciente? Porque sigma es mayor que 0, porque el sistema es asintóticamente estable. Entonces, si esta es una exponencial decreciente, 1 menos esta exponencial corresponde, ¿verdad?, a una función exponencial, una función creciente que crece exponencialmente hasta llegar al valor final, que en este caso corresponde a un valor final de 1, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos qué forma va a estar presentando esta respuesta, ¿verdad?, al escalón. Entonces, si yo tengo aquí, ¿verdad?, que es una función que crece exponencialmente hasta llegar al valor final, vamos a ver que esta respuesta se ve de esta manera de acá, ¿no? Y esa es la forma típica, ¿verdad?, de la respuesta al escalón de cualquier sistema de primer orden. Démonos cuenta que para un tipo de respuesta de esta manera no hay muchas formas en que pueda cambiar esta respuesta. Como yo sé que es una exponencial que está modulada solamente por este valor de sigma, yo sé que pues si ese valor de sigma es mucho más grande, la exponencial decrece mucho más rápido, entonces la función 1 menos la exponencial crece más rápido. Quiere decir de que si, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos aquí un valor de, para el caso en azul, tenemos un valor de sigma 1, yo sé que si agarro un valor de sigma 2 mayor que sigma 1, mi respuesta va a tener una forma más o menos así. Mientras que si yo selecciono un valor, por ejemplo, sigma 3 menor que sigma 1, yo sé que mi respuesta va a tener una forma algo así, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que al variar nosotros el valor de sigma, es decir, al variar nosotros la ubicación del polo de nuestro sistema, lo único que variamos es la velocidad de convergencia de nuestro sistema de primer orden. La forma en que nosotros vamos a medir esa velocidad de convergencia va a ser mediante una cantidad que vamos a llamar nosotros la constante de tiempo, ¿verdad? La constante de tiempo, ¿verdad?, va a ser la cantidad de tiempo que le requiere al sistema de llegar, para llegar desde 0 hasta aproximadamente un 63%, perdón, hasta más o menos un 63% de su valor final. Quiere decir, ¿verdad?, que si yo lo veo de esta forma, yo sé que para el caso aquí en azul, mi constante de tiempo es precisamente esta que tenemos nosotros acá. La constante de tiempo la representamos mediante la variable tau, ¿verdad? Esto se llama constante de tiempo y corresponde a el único parámetro de rendimiento que existe para un sistema de primer orden,
¿verdad? Entonces, solo quiero hacer esta definición, ¿verdad? Un parámetro de rendimiento representa a alguna característica en el tiempo de la respuesta del sistema, pero en función de cantidades en el dominio de Laplace. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a estar buscando nosotros, ¿verdad? Parámetros de rendimiento que nos permitan a nosotros describir cómo es que cambia la respuesta en el tiempo, ¿verdad? Típicamente la respuesta al escalón de un sistema en el tiempo, pero utilizando información de Laplace. En este caso tenemos nosotros que nuestra constante en el tiempo, nuestra constante de tiempo, ¿verdad?, está definida como 1 sobre sigma, ¿verdad? 1 sobre sigma. De esto entonces nos hace sentido a nosotros, ¿verdad?, de por qué es que se da este porcentaje del 63%. Porque cuando yo evalúo, ¿verdad?, mi respuesta en la constante de tiempo, yo obtengo 1 menos e a la 1 menos e a la menos t, ¿verdad? 1 menos sigma t sigma, ¿verdad?, sobre 1 sobre sigma. Esto nos queda 1 menos e a la menos 1, que esto sabemos nosotros que es aproximadamente 0.63. Por ende, el 63% del valor final, que es 1. Esto se cumple igual, ¿verdad?, si nosotros tuviéramos inclusive que este sistema presenta cierta constante acá. Para ponerles un ejemplo, que aquí tuviera un valor de k. Porque esto implicaría, ¿verdad?, que este valor de k aparece también por acá, ¿verdad? Entonces, funciona inclusive si el valor final de nuestro sistema es distinto de 1, ¿verdad? Entonces, esta constante de tiempo, como les decía, es el único parámetro de rendimiento para un sistema de primer orden. Muy bien. Entonces, con la constante de tiempo, nosotros vemos que es una constante que depende de la ubicación del único polo del sistema, y dependiendo de eso obtenemos una respuesta más rápida o más lenta. Y eso es todo lo que tenemos que saber de los sistemas de primer orden. Muy bien. El otro tipo de sistema de nuestro interés, ¿verdad?, va a ser un sistema pues ligeramente más complicado que los sistemas de primer orden, y corresponde a los sistemas de segundo orden. Muy bien. Sabemos nosotros que un sistema de segundo orden, de forma genérica, ¿verdad?, si nosotros recordamos, un sistema de segundo orden es aquel que presenta un grado del polinomio en el denominador igual a 2. Entonces vamos a agarrar nosotros un sistema de esta manera: s cuadrado más a1s más a2 b0. Vamos a notar aquí una cosa interesante, y es que no estamos considerando ningún cero, ¿verdad? Solamente estamos considerando polos. La razón del por qué va a ser un poco más evidente pues más adelante, ¿verdad?, cuando hablemos nosotros por qué es que pues estos sistemas se pueden, sistemas más complejos se pueden aproximar a estos sistemas más sencillos, ¿verdad? Pero eventualmente vamos a llegar a eso.
Ahorita supongamos que tenemos un sistema de segundo orden sin polos, genérico como el que presentamos acá. Bueno, resulta que hay una forma de poder reescribir este sistema para que presente lo que vamos a llamar nosotros una forma estándar, que va a estar dada por s cuadrado más 2 más 2z omega n por s más omega n al cuadrado omega n al cuadrado. Muy bien, entonces esta es la forma estándar de un sistema de segundo orden. Para esta forma estándar, ¿verdad? Tenemos nosotros que esta variable z se conoce como el factor de amortiguamiento. Esto les debería recordar un poco a los cursos que llevaron ustedes de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Porque el factor de amortiguamiento nos permitía a nosotros definir básicamente tres tipos distintos de sistemas, ¿verdad? Los sistemas llamados subamortiguados, para estos sistemas subamortiguados, ¿verdad? El valor de z está entre 0 y 1. También tenemos nosotros los sistemas críticamente amortiguados. Para este caso tenemos nosotros que z es igual a 1 y los sistemas sobre amortiguados en donde z es mayor que 1, ¿verdad? Entonces el factor de amortiguamiento nos describe a nosotros o nos separa a los sistemas en estos tres regímenes de amortiguamiento, ¿verdad? Los sistemas subamortiguados, ¿verdad? Presentan la... Vamos a ver. Voy a colocar aquí los tres. Perfecto. Bueno, los sistemas subamortiguados presentan la particularidad, ¿verdad?, de que encontramos nosotros oscilaciones, ¿verdad?, en su respuesta. Los sistemas críticamente amortiguados, ¿verdad?, no presentan ninguna oscilación, pero todavía crecen, digámoslo así, bastante rápido. Estos sistemas se parecen básicamente a los sistemas de primer orden. Y los sistemas sobreamortiguados son aquellos que se parecen también a los sistemas de primer orden, solo que sistemas de primer orden lentos, si lo quieren ver ustedes así. Muy bien. Luego tenemos nosotros el parámetro que se llama omega n, que es la frecuencia natural. La frecuencia natural. O la frecuencia también sin amortiguamiento. Y finalmente tenemos nosotros también la llamada omega d, que está... Bueno, esa la vamos a ver más adelante. Bueno, entonces está nuestra forma estándar formada por estas dos cantidades: el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, ¿verdad? Muy bien. Para este caso vamos a tratar de hacer nosotros lo mismo que para el caso de nuestros sistemas de primer orden, y es que vamos a tratar nosotros de encontrar, ¿verdad?, una pues relación entre la ubicación de los polos de nuestro sistema con la respuesta al escalón, ¿verdad?, de nuestro sistema. Entonces, para el caso de nuestros sistemas de primer orden, lo primero que hicimos fue encontrar en dónde estaban los polos de este sistema en particular. Muy bien, entonces hagamos eso de primero, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se encuentran pues, los polos, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, para encontrar los polos, nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad?, la solución a esta ecuación cuadrática. Y resulta que esto va a estar dado por S igual a menos sigma más menos J omega sub D, ¿verdad? Esto de acá, ¿verdad?, asume que el sistema es subamortiguado. Es decir, que el factor de amortiguamiento se encuentra entre 0 y 1. Bueno, ¿qué pasa cuando no es el caso y tenemos un sistema críticamente amortiguado, sobreamortiguado? Igual la mayoría de las fórmulas va a funcionar, pero solo que se van a estar haciendo 0, pues algunas cantidades. Esta digamos que es la forma más general, porque tiene la parte real y la parte imaginaria. Bueno, la parte real de los polos va a estar dada por Z por la frecuencia natural. Mientras que la parte imaginaria primero recibe el nombre de frecuencia amortiguada y tiene la forma omega n raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado, ¿no? Muy bien. Bueno, claramente, ¿verdad?, estos polos son, o sea, es un par de polos complejos conjugados. Entonces, al momento de que nosotros los grafiquemos en el plano complejo, vamos a ver que se encuentran, por ejemplo, en una posición por acá. Siempre igual, ¿verdad? Tenemos nosotros que asumir, ¿no? Asumimos que se trata de un sistema asintóticamente estable. Porque si no, esto no funciona porque no tenemos un valor final, ¿verdad? Muy bien. Entonces, teniendo estos dos polos, ¿verdad?, ¿cómo es que nosotros podemos mapear estas definiciones o estas cantidades que acabamos de colocar acá con la ubicación de los polos? Muy bien, entonces veamos pues cómo hacerlo. Primero nos vamos a dar cuenta que si utilizamos las cantidades de sigma y omega sub d, tenemos nosotros que sigma es esta distancia que tenemos desde el origen hasta nuestros polos en el eje real. Esto sería la distancia sigma, ¿verdad? Y la cantidad omega sub d sería la distancia que tenemos, pero en el eje imaginario. Esto sería omega sub d. Esto lo estamos hablando aquí de magnitudes, ¿verdad? Porque obviamente esto se cumple tanto, ¿verdad?, por abajo, por arriba, porque son polos complejos conjugados. Eso si nosotros lo expresamos en sigma y en omega sub d. En caso que quisiéramos ahora expresar esto, ¿verdad?, pero utilizando el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, pues lo hacemos de la siguiente manera. Si yo vengo y trazo un rayo desde el origen de nuestro plano, ¿verdad?, hasta, digamos en este caso el polo superior, me voy a dar cuenta que el ángulo que se forma entre el eje imaginario y el polo es un ángulo teta. Teta es igual a el seno inverso de z. O sea, es igual al seno inverso, ¿verdad?, del factor de amortiguamiento. Entonces, ¿verdad?, conforme se va moviendo el factor de amortiguamiento, se va moviendo este ángulo. Si el factor de amortiguamiento disminuye, el ángulo se va cerrando, ¿verdad?, y los polos se acercan más al eje imaginario.
Mientras el factor de amortiguamiento va aumentando, ¿verdad? Este ángulo se empieza a abrir cada vez más y los polos se van acercando, pero al eje real. Esto tiene sentido, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a un valor de factor de amortiguamiento igual a 1, tendríamos el caso en donde los dos polos precisamente aterrizan en el eje real, cumpliendo con el caso de críticamente amortiguado, en donde tenemos nosotros un par de polos reales idénticos, ¿verdad? Acuérdense que todo esto, ¿verdad? Esto de subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado está dado en función del discriminante de la ecuación cuadrática, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que el discriminante de la ecuación cuadrática es el término b cuadrado menos 4ac raíz cuadrada de, ¿verdad? Entonces, yo tengo un sistema subamortiguado cuando el discriminante es negativo. Si el número que está dentro de una raíz cuadrada es negativo, quiere decir que es una cantidad imaginaria y por ende las dos soluciones de la ecuación cuadrática son complejas conjugadas. Por ende, dos polos complejos conjugados. Para críticamente amortiguado el discriminante es 0. Quiere decir entonces que las dos soluciones quedan reales e idénticas, ¿verdad? El caso de dos polos reales idénticos. Y para el caso sobreamortiguado tenemos que el discriminante es mayor que 0. Entonces tenemos dos polos reales pero distintos, ¿verdad? Dos que corresponden a las dos soluciones reales y distintas de nuestra ecuación cuadrática. Entonces coincide con esa noción, ¿verdad? De que si hacemos que el factor de amortiguamiento sea igual a 1, que es para un sistema críticamente amortiguado, los dos polos, ¿verdad?, aterrizan en el eje real. Luego tenemos nosotros pues la magnitud de este rayo, ¿verdad? Resulta que esta magnitud corresponde a la frecuencia natural. Entonces, si utilizamos sigma y omega d, la frecuencia amortiguada, estamos usando coordenadas rectangulares. Y si utilizamos la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento, usamos coordenadas polares, ¿verdad? Para representar a nuestros polos. Entonces ya tenemos nosotros la relación entre los polos y los parámetros que definen a nuestro sistema en forma estándar. Quiere decir que si ahora yo veo que un sistema de segundo orden está colocado en una forma estándar, ya no tengo yo que resolver la ecuación cuadrática del denominador para encontrar los polos, sino que simplemente encuentro las cantidades, factor de amortiguamiento y frecuencia natural, y automáticamente conozco la ubicación de los polos y sé que al cambiar esas cantidades va cambiando la ubicación de mis polos en el plano S. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Pues nos falta unir esto o tratar de relacionar esto con la respuesta en el tiempo, ¿verdad?, de nuestro sistema de segundo orden. Muy bien. Entonces resulta que pues para un sistema de segundo orden la respuesta al escalón, es decir, si nosotros ahora agarramos nuestro sistema de segundo orden, ¿verdad?, GDS, le colocamos en la entrada un escalón unitario, la salida va a estar siendo igual a 1 menos omega n sobre 1 sobre z cuadrado, ¿verdad?, raíz cuadrada de e a la menos sigma por t por el seno de omega d por t, y todo esto multiplicado por el escalón unitario, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos damos cuenta de que ahora esta respuesta es una respuesta pues más compleja, ¿verdad? Porque ahora tenemos no solamente la parte exponencial que teníamos para nuestro sistema de primer orden, o sea, sigue apareciendo ahí el sistema de primer orden, pero tenemos dos componentes nuevos, ¿verdad? Una constante y una parte que oscila, ¿verdad? Démonos cuenta que la parte que oscila depende de la frecuencia amortiguada. Quiere decir de que esta va a existir, esa parte oscilante va a existir solamente cuando nuestros polos son complejos conjugados. Cuando los polos se vuelven reales, esta parte desaparece, ¿verdad? Y mi respuesta se parece mucho a la de un sistema de primer orden.
Entonces veamos nosotros, igual que para el caso de sistemas de primer orden, qué forma presenta una respuesta típica, ¿verdad?, de un sistema de segundo orden. Entonces vamos a colocar aquí, y esta va a ser la respuesta al escalón, ¿verdad? Tenemos nosotros una gráfica de tiempo. Vamos a colocar igual acá, ¿verdad?, nuestra referencia o nuestro valor final de 1. Y nos vamos a dar cuenta entonces que esta respuesta presenta la siguiente forma. Viene por acá, sube, tiene cierto, y luego hace algo así, hasta que luego se establece. Muy bien, entonces ya vemos nosotros ahí, ¿verdad?, que el comportamiento ya es distinto, es un comportamiento más complejo, ¿verdad? Tenemos que igual tiene ese comportamiento como de acercamiento exponencial, pero vemos que también tiene ciertas oscilaciones, ¿verdad? Entonces resulta que ahora los parámetros de rendimiento que utilizamos para este tipo de sistemas tienen que ser más, o sea, son un poco más variados, tenemos más parámetros de rendimiento, porque démonos cuenta que ahora hay muchos más factores a tomar en consideración. Ya no es qué tan rápido converge al valor final, sino que también qué tan arriba llega esta primera oscilación, qué tanto oscila, ¿verdad?, qué tanto se tarda en dejar de oscilar, cuál es la frecuencia de oscilación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a definir nosotros los siguientes parámetros de rendimiento para nuestros sistemas de segundo orden. El primer parámetro de rendimiento se va a conocer, ¿verdad?, como el tiempo de subida. El tiempo de subida, ¿verdad?, es el tiempo que le toma al sistema llegar desde un 10% de su valor final hasta un 90% de su valor final. Entonces, este tiempo de acá es el tiempo de subida TR, ¿verdad? Tiempo de subida TR. Aquí tiempo, o sea, perdón, vamos a dejarlo en amarillo. Tiempo de subida. O rise time, ¿verdad?, en inglés. El siguiente es uno que tiene que ver, pero con este pico que ocurre precisamente, pues, por acá. El tiempo que tarda el sistema en llegar a este pico, ¿verdad?, se conoce como T sub P, ¿verdad?, de tiempo pico. Y adicionalmente tenemos también nosotros que vamos a estar midiendo qué tanto con respecto del valor final o el valor de la referencia está sobrepasando ese pico, ¿verdad?, en mi sistema. Esta cantidad se llama M sub P y se conoce como el porcentaje de sobreelevación. Porcentaje de sobreelevación. O en inglés este se llama el porcentaje de overshoot, ¿verdad? Porque estamos nosotros como que disparando por encima de nuestra respuesta final, ¿verdad? O del valor final. El último parámetro de rendimiento que vamos a definir es uno que tiene que ver, ¿verdad?, pero con las oscilaciones. Esto es un poco difícil de comprender al inicio, ¿verdad? Pero lo que nos dice a nosotros es lo siguiente. Vamos a establecer nosotros cierto valor de tolerancia, ¿verdad?, con respecto de nuestro valor final, ¿verdad?, nuestro valor de referencia. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros esta tolerancia hacia arriba y hacia abajo. Entonces tenemos que el límite superior sería 1 más este valor de la tolerancia epsilon, sería 1 menos el valor de la tolerancia. Esto funciona igual, ¿verdad?, para
el caso de que tengamos nosotros un sistema aunque no llegue al valor final de 1. Si llegara a algún valor final de k, solamente es de agarrar esto en paréntesis y multiplicarlo por el valor de k. Luego vamos a nosotros pues prolongar estos valores, ¿verdad?, de tolerancias. ¿Verdad? Prolongamos este valor de las tolerancias. Y vamos a tratar de encontrar nosotros el punto desde donde el sistema, ¿verdad?, empieza a cumplir con esas tolerancias. Dicho de otra forma, el punto en donde el sistema se queda completamente adentro de esas tolerancias establecidas, ¿no? Este punto en donde ocurre esto, ¿verdad?, digamos más o menos este punto de acá. Vamos a establecer como por acá. Con respecto de el inicio, se conoce como TS, ¿verdad?, o tiempo de asentamiento. Y el tiempo de asentamiento, ¿verdad?, es básicamente el tiempo que le tarda al sistema en dejar de oscilar bajo cierta tolerancia establecida, ¿verdad?, por ese valor de epsilon. Las tolerancias típicas que existen, ¿verdad?, son del 5%, el 2% y el 1%, ¿verdad? Y va a cambiar ligeramente este tiempo de asentamiento dependiendo de cuál tolerancia sea, ¿verdad? Mientras más estricta sea la tolerancia, es más tardado el tiempo de asentamiento. Muy bien. Y resulta entonces que estas 4 cantidades conforman lo que se conoce como los parámetros de rendimiento para sistemas de segundo orden. Bueno, que estaríamos hablando nosotros, ¿verdad?, de TR, TP, MP y TS. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de cómo cambien estos valores de TR, TP, MP y TS, va cambiando la forma de la respuesta al escalón. Si TR es grande, ¿verdad?, el sistema se va a tardar más en converger. Si es más pequeño, se tarda menos en converger. Si MP es grande, quiere decir que el sistema presenta una sobreelevación o sobreoscilación, también se le llama a esa cantidad, ¿verdad? Presenta una sobreelevación considerada, mientras que si es pequeño o inexistente, quiere decir que la sobreelevación no es considerable. TS, ¿verdad?, el tiempo de asentamiento. Si es muy pequeño o inexistente, quiere decir que el sistema casi no oscila o deja de oscilar rápidamente, ¿verdad? Pero si es muy largo, dice que el sistema pues se tarda un montón de tiempo en dejar de oscilar. Con esto vemos nosotros que definimos completamente, ¿verdad?, la respuesta de un sistema de segundo orden, la respuesta al escalón específicamente. Lo que nos hace falta entonces es solo relacionar estos parámetros de rendimiento con nuestra ubicación de los polos, que ya habíamos visto que la ubicación de los polos está relacionada a estos parámetros que se encuentran definiendo al sistema de segundo orden en forma estándar. Entonces, al final lo que queremos hacer es definir estos parámetros de rendimiento en función a estos parámetros del sistema en forma estándar, porque si lo logramos hacer, pues basta con ver la forma del sistema para poder encontrar estos parámetros que definen a la respuesta al escalón en el tiempo, sin necesidad de estar haciendo la transformada inversa de Laplace. Bueno, aquí es donde entra lo que yo les decía, esta cuestión de que como muchas de estas resultados los sacaron antes, ¿verdad?, de todo el uso de computadoras y todo el asunto, se valían mucho en formulitas. Estas formulitas, si bien no van a ser al 100% exactas, ¿verdad? Si ustedes comparan, por ejemplo, los resultados de estas formulitas con los resultados que les da MATLAB, va a haber cierta, pues, discrepancia, ¿verdad? Nos sirven porque son fáciles y rápidas de utilizar. Y aún más nos van a servir a nosotros para casi que darle vuelta al asunto a esto. Y en lugar de nosotros
Solamente describir a la respuesta de un sistema de segundo orden nos va a permitir a nosotros crear lo que vamos a llamar como regiones de diseño. Dicho de otra forma, vamos a crear nosotros formas de evaluar el comportamiento de nuestros sistemas, y eso nos va a servir a nosotros mucho cuando ya empecemos a hablar de diseñar sistemas de control, ¿verdad? Pero eso pues poco a poco. Entonces, si ustedes quieren un poco más de detalle, ¿verdad?, de cómo sacan estas formulitas, lo pueden ustedes revisar en sus notas de clase. Pero las formulitas, ¿verdad?, son las siguientes. El tiempo de subida es aproximadamente 1.8 sobre omega n. Luego tenemos nosotros que el tiempo pico es aproximadamente, bueno, este sí es igual, ¿verdad?, a pi sobre omega sub d. Luego tenemos nosotros que el porcentaje de overshoot va a estar siendo igual a e a la menos z pi sobre 1 menos z cuadrado. Todo esto por 100. O también de otra manera que nosotros lo utilizamos es mediante una gráfica. Bueno, eso la pueden revisar también ustedes en sus notas de clase, ¿verdad? Pero la gráfica más o menos presenta esta información, ¿verdad? Nos da a nosotros aquí el factor de amortiguamiento y acá nos da el porcentaje de overshoot, ¿verdad?, que va desde el 0% hasta el 100%, y el factor de amortiguamiento que va desde 0 hasta un valor de 1. Entonces la gráfica presenta un valor, ¿verdad?, más o menos así, ¿verdad? Y entonces podemos ver nosotros que el porcentaje de overshoot lo podemos dar en función de el factor de amortiguamiento, ¿verdad? Y finalmente tenemos nosotros que para el tiempo de asentamiento, ¿verdad?, tenemos nosotros tres formulitas, ¿verdad? Entonces tiempo de asentamiento va a ser igual a 4.6 sobre sigma, o va a ser igual a 3.9 sobre sigma, o va a ser igual a 3 sobre sigma, dependiendo de la tolerancia que querramos nosotros del valor final. Esto es para epsilon del 1%, para epsilon del 2% y para epsilon del 5%, ¿verdad? Entonces ya con eso tenemos nosotros, ¿verdad?, básicamente definidos todos los parámetros de rendimiento, ¿verdad?, en función de la ubicación de nuestros polos, ¿verdad?, o bien en función de dónde están básicamente, o cuáles son los valores de estos parámetros de nuestro sistema de segundo orden en forma estándar, ¿verdad? Muy bien, entonces con eso ya logramos nosotros llegar a lo que queríamos, ¿verdad?, que era expresar características de la respuesta en el tiempo, pero utilizando solamente información en Laplace. Muy bien. Resulta que esto de acá y estas formulitas no nos van a servir solamente para describir cómo se comporta la respuesta en el tiempo de un sistema, ¿verdad? Sino que, ¿verdad?, pensemos más allá, ¿verdad? En lugar de utilizar estas fórmulas para encontrar, vamos a ver,
voy a utilizar estas fórmulas para encontrar la respuesta transitoria de un sistema en específico. Bueno, entonces aquí sí quiero que se entienda bien este concepto. O sea, ahorita nuestras formulitas lo que nos están diciendo es, bueno, si yo tengo cierto sistema de segundo orden en forma estándar, yo puedo encontrar la respuesta transitoria, es decir, yo puedo describir qué forma va a tener la respuesta al escalón de mi sistema, sabiendo, ¿verdad?, la ubicación de los polos, o bien sabiendo el valor de estos parámetros, ¿verdad?, el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural. Lo que quiero que hagamos ahora, y esto nos va a estar sirviendo, ¿verdad?, precisamente más allá, cuando nosotros querramos diseñar sistemas de control. Ya tenemos una forma de, si nos dan cierto sistema, podemos nosotros encontrar su respuesta transitoria usando los polos. Lo que quiero que hagamos ahora es que nosotros describamos, utilizando esas fórmulas, ¿verdad?, qué tienen que cumplir los polos de un sistema para que presenten alguna respuesta transitoria que nos convenga a nosotros. Quiere decir, si a nosotros nos dan ciertas especificaciones de la respuesta transitoria en el tiempo, ¿cómo hacemos nosotros para pasar esas especificaciones a el dominio de frecuencia? Y tal vez aquí vale la pena que explique un poco más a qué me refiero con esto. Bueno, cuando nosotros vamos a diseñar algún sistema de control, ¿verdad?, ya sea, por ejemplo, el ente que otorga licencias o el ingeniero en la planta, ¿verdad?, o alguien nos va a establecer a nosotros ciertas especificaciones para nuestro diseño. Para ponerles un ejemplo, digamos que ustedes están diseñando el sistema de control que hace que un elevador cambie de piso, ¿verdad? Entonces, la selección del piso, ¿verdad?, corresponde a una respuesta al escalón, ¿verdad? En donde si voy al piso 1, ¿verdad?, sería la respuesta al escalón escalón de 1. Si voy al piso 2, no sé, respuesta al escalón de 2. Y si voy al piso 3, respuesta al escalón con magnitud 3. Entonces, yo lo que quiero hacer es un sistema de control, ¿verdad?, que yo le cambio esa referencia y llegue a ese nivel. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que debería de cumplir con respecto a la respuesta transitoria el sistema de control de ese sistema? Pues empecemos, digamos, con la parte de tiempo de subida, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto tiempo se tarda el sistema en llegar desde el 10% de su valor final hasta el 90%? O sea, ¿cuánto se va a tardar el elevador de llegar del 10% de la altura que hay dentro del piso 1 y el piso 2 hasta el 90% de la altura que hay entre el piso 1 y el piso 2, ¿verdad? Esto tiene que ser obviamente segundos, ¿verdad? No nos podemos tardar 5 minutos porque si fuera ese el caso, el elevador sería extremadamente ineficiente y se perdería mucho tiempo usando el elevador. Mejor tomamos las gradas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa tendríamos que nosotros ver? Bueno, hablando del overshoot, ¿verdad?, con el porcentaje de sobreelevación. Si el overshoot es muy grande, quiere decir que el elevador pasa de la altura del piso 1, se pasa un poco y luego regresa. Eso lo va a sentir, ¿verdad?, el usuario del elevador como chicotazo. Y si ese es demasiado fuerte, puede ser que hasta, ¿verdad?, el elevador dé un como salto y que las personas que estén adentro se pasen golpeando la cabeza con el techo, ¿verdad?, antes de llegar al piso deseado. Obviamente ese no es el comportamiento deseado, ¿verdad?, para un elevador. Entonces de aquí podemos ver que el overshoot tiene que ser muy muy pequeño, si no es que completamente inexistente. Finalmente, el tiempo de asentamiento, ¿verdad? Nosotros no queremos también que nuestros usuarios del elevador sientan que al llegar a la referencia, ¿verdad?, o al llegar al piso que quieren, empiezan a oscilar, ¿verdad? Porque imagínense que hay una persona más que es uno, por ejemplo, que fuera algún elevador en algún hospital, ¿verdad? Con esas oscilaciones van a causar que algún paciente, tal vez que estaba un poco mareado, pues vomite o se desmaye o algo peor, ¿verdad? Entonces, para nuestro caso del elevador, tendríamos que buscar nosotros las siguientes especificaciones. Un tiempo de subida corto, con poca o ninguna sobreelevación
y con un tiempo de asentamiento corto también. Entonces, ya teniendo esas especificaciones en el dominio de tiempo, nosotros las podemos transcribir al dominio de frecuencia utilizando nuestras formulitas y encontrar, ¿verdad?, qué tienen que cumplir los polos de mi sistema para que ese sea el caso. Vayamos todavía más allá, ¿verdad? O sea, hablar en términos de polos puede ser difícil, pero yo sí puedo hablar en términos de factor de amortiguamiento y frecuencia natural. Entonces yo podría llegar a encontrar, ¿verdad?, especificaciones con respecto del factor de amortiguamiento y la frecuencia natural. Es decir, yo necesito que mi sistema tenga cierto factor de amortiguamiento o que esté en cierto intervalo del factor de amortiguamiento y que presente cierta frecuencia natural. ¿Y cómo vamos a lograr que cumpla esas especificaciones? Pues utilizando un controlador. Entonces resulta que si le damos la vuelta a esas formulitas que tenemos nosotros, en lugar de utilizarlas solo para obtener la respuesta transitoria, ¿verdad?, de un sistema a partir de la ubicación de sus polos, nosotros podemos tomar especificaciones en el dominio de tiempo y pasarlas al dominio de frecuencia, como para poder tener una forma de evaluar los polos de un sistema. Es decir, si yo logro hacer que mi sistema presente estos polos deseados, automáticamente cumple, ¿verdad?, con las especificaciones en el dominio de tiempo y yo ya resolví mi problema de control en este caso. Entonces, en lugar de utilizar estas fórmulas para encontrar la respuesta transitoria de un sistema en específico, empleémoslas para tomar especificaciones de diseño en el tiempo y encontrar criterios para evaluar la ubicación de los polos de un sistema deseado. De esta forma de pensar van a surgir lo que nosotros vamos a llamar como regiones de diseño. Esas regiones de diseño son básicamente especificaciones, ¿verdad?, en el plano S, que surgen de especificaciones en el tiempo de subida, el tiempo de asentamiento y el porcentaje de overshoot. Muy bien, veamos qué regiones de diseño son estas. La primera región de diseño corresponde a la formulita del tiempo de subida y nos dice a nosotros que si nos piden un tiempo de subida menor o igual a cierta cantidad, ¿verdad?, nosotros podemos hacer eso. Bueno, perdón, eso lo vamos a ver más en el ejemplo. La primera región de diseño corresponde a una región frecuencia natural mayor o igual a 1.8 sobre el tiempo de subida. Esta corresponde precisamente a la formulita del tiempo de subida, ¿verdad? Y en el plano S, esta se ve de la siguiente manera. Quiero colocar estas. A ver. Parte real, parte imaginaria. Muy bien. Entonces, me quiero colocar 3 de estos para que quede esto bien claro. La última la vamos a colocar por acá. Perfecto. Entonces la primera es frecuencia natural mayor o igual a cierto valor. La frecuencia natural, nos acordamos que, ¿verdad?, si teníamos nosotros un par de polos complejos conjugados, la frecuencia natural era el rayo que nosotros estábamos trazando
la magnitud, ¿verdad?, del rayo que estábamos trazando desde el polo superior hasta el origen. Entonces, yo sé que cualquier rayo de esa magnitud, ¿verdad?, es igual a la frecuencia natural. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que la frecuencia natural tiene que ser mayor o igual a 1.8 sobre TR. Entonces, si esta de aquí es la frecuencia natural, yo sé que la región que es mayor o igual a esta, ¿verdad? Si esta omega n es como un radio, yo estoy diciendo que el radio ¿verdad?, el radio tiene que ser mayor a esta cantidad de 1.8 sobre TR. Cuando yo tengo, ¿verdad?, que el radio tiene que ser mayor a una cantidad, o básicamente alguna desigualdad que involucra el radio, si ustedes se acordarán de cálculo 2 y de sus gráficas polares, ¿verdad?, las desigualdades en el radio correspondían a regiones circulares, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, esta región circular va a tener más o menos esta forma de acá, ¿no? Entonces, toda la región de diseño va a estar dada por, ¿verdad? Piensen ustedes que aquí estoy agarrando toda la parte del... Vemos que esto se extiende hasta el infinito y también hasta el infinito. Solo es para, pues, darle cierta forma. Entonces, mi región de diseño es toda esta que tenemos acá, ¿verdad? Todos los valores que sobrepasan este valor de la frecuencia natural. Bueno, la segunda región de diseño, ¿verdad?, corresponde a factor de amortiguamiento Z mayor o igual a F inversa de el porcentaje del overshoot. Si el overshoot era función del factor de amortiguamiento, yo puedo sacar la función inversa y encontrar el factor de amortiguamiento a partir del overshoot. El factor de amortiguamiento, ¿se acuerdan ustedes que lo veíamos adentro del ángulo? Este ángulo teta, ¿verdad? Teta era seno inverso del factor de amortiguamiento. Entonces, si yo estoy diciendo de que tiene que ser mayor o igual a este ángulo, acordémonos que si es mayor el factor de amortiguamiento, se empieza a abrir más el ángulo hasta llegar al eje real. Entonces, esta región se va a estar viendo más o menos de esta manera. Luego, ver aquí, todo esto sube hasta el infinito. Y también baja hasta el infinito, solo para tener ahí cierta cota para mostrarles la región. Entonces sería esta región. Luego tenemos nosotros, voy a correr esto un poco para acá. Tenemos la región número 3, que estaría siendo la que tiene que ver ahora, pero con el tiempo de asentamiento. Y esta nos dice a nosotros que es sigma mayor o igual a 4.6 sobre el tiempo de asentamiento. Obviamente esto asume aquí un epsilon igual a un 1%, ¿no? Muy bien. Entonces esta está sencilla. Nos acordamos que sigma es simplemente, pues, la parte real, ¿verdad?, de nuestros polos. Entonces esta región de diseño va a estar dada por esto sigue para acá, esto sigue para acá igual, una región de esta forma. Muy bien. Si yo quisiera combinar las tres regiones, ¿verdad?, que es el caso típico, yo lo que estaría obteniendo entonces es algo de la siguiente forma. Aquí están mis polos. Entonces lo que yo voy a estar encontrando, vamos a borrar esto. Entonces si yo combino 1, 2 y 3, voy a estar viendo una región más o menos con la siguiente forma. Por acá, circular, por acá, por acá. Igual, ¿verdad? Esto se sigue extendiendo hasta el infinito. Pero se presentan esas tres formas combinadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que implican estas regiones de diseño? Bueno, pues lo que implica es que si los polos de mi sistema
por ejemplo, caen adentro de esta región de diseño, quiere decir entonces que el sistema cumple con los requerimientos en el dominio de tiempo. ¿Verdad? Entonces establecemos estos requerimientos, por ejemplo, que estos fueron los requerimientos del problema del ejemplo del elevador, ¿verdad? Poco tiempo de subida, poco overshoot, sí, o sea, poco tiempo de subida, poco overshoot y poco tiempo de asentamiento. Y nosotros logramos hacer, ¿verdad? Diseñar un sistema de control que haga que los polos de nuestro sistema caigan adentro de esta región. Ya estamos hechos porque ya logramos el problema de diseño, ¿verdad? Entonces, esa es la idea precisamente de las regiones de diseño. O sea, utilizar nosotros esta información, estas formulitas, ¿verdad? Básicamente extender el uso que tenemos para estas formulitas de respuesta transitoria y utilizarlas para tener una forma clara de evaluar a nuestros sistemas ya cuando lleguemos a la parte de diseño de control, ¿verdad? Muy bien, entonces quiero que hagamos un ejemplo de esto solo para así que sentar los conceptos. Nos dice a nosotros dibuje la región de diseño que haga, bueno, la región de diseño que cumpla con las siguientes especificaciones en el dominio de tiempo. Y estas especificaciones son tiempo de subida menor o igual a 0.6 segundos, porcentaje de overshoot menor o igual al 10% y tiempo de asentamiento menor o igual a 3 segundos a un 1%. Muy bien. Entonces vamos a generar cada una de estas, de las regiones de diseño, ¿verdad? Por cada uno de estos, ¿cómo se llama? De estas especificaciones en el dominio de tiempo, ¿verdad? Bueno, primero tenemos nosotros la especificación de la primera región de diseño, que dice frecuencia natural mayor o igual a 1.8 sobre tiempo de subida. Esto sería igual a 1.8 sobre 0.6, que es igual a 3, ¿verdad? En este caso, como es una frecuencia, esto sería radianes por segundo. La segunda región de diseño nos dice a nosotros overshoot, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros encontrar factor de amortiguamiento mayor o igual a función inversa de, en este caso, 10%. Si ustedes revisan su gráfica, ¿verdad? Y eso lo podemos revisar en sus notas de clase. Se van a dar cuenta que para un factor de 10%, ¿verdad? O sea, si revisamos nosotros nuestra gráfica, esta de acá, vamos a dar cuenta que para un factor de amortiguamiento, perdón, para un overshoot del 10%, tenemos nosotros un factor de amortiguamiento de aproximadamente 0.6, ¿verdad? Entonces nos queda a nosotros esto 0.6.
Y finalmente tendríamos nosotros sigma mayor o igual a 4.6 sobre TS, que estaría siendo 4.6 sobre 3, que esto es aprox 1.5 segundos. Muy bien. Entonces graficamos nosotros nuestra región de diseño. Perfecto. Entonces, parte imaginaria, parte real. Empezamos primero por lo que es la región de diseño de la frecuencia natural. Entonces aquí nos dice a nosotros, ¿verdad? 2, 3. Entonces más o menos nuestra región de diseño está por este círculo. Tenemos acá, ¿verdad? Bueno, luego tenemos nosotros la segunda región de diseño, que estaría siendo la del factor de amortiguamiento, que nos dice que es 0.6, ¿verdad? Este 0.6 implica que teta, que es igual al seno inverso de 0.3, es aproximadamente son 30 grados, solo verifiquémoslo, ¿verdad? Y esto, vamos a ver. Sí, más o menos, digamos, más o menos unos 30, 37 grados. Entonces estaríamos hablando nosotros más o menos algo aquí. Entonces serían los 37 grados. Y finalmente tenemos nosotros el de 1.5, que sería una línea recta que estaría precisamente más o menos por acá, ¿no? Entonces, combinando todos estas regiones de diseño, ¿verdad? Agarramos lo que está más hacia la izquierda y eso estaría siendo precisamente esta región de acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Entonces, toda esta región de acá es nuestra región de diseño, en donde si nuestro sistema tiene polos que caigan adentro de esta región de diseño, va a estar cumpliendo con que su tiempo de subida es menor a 0.6, que su overshoot es menor al 10% y que su tiempo de asentamiento es menor a 3 segundos, con una tolerancia del 1%, ¿verdad? Entonces, de eso nos sirve a nosotros poder tener esta información, ¿verdad? Acerca de las funciones de diseño. Estas funciones de diseño nos vamos a dar cuenta que también las podemos definir nosotros en MATLAB, ¿verdad? Y por eso es que es importante que las conozcamos. Entonces, pasándonos a MATLAB, por ejemplo, ¿verdad? Si tuviésemos nosotros un sistema con esta función de transferencia, ¿verdad? Y nosotros venimos, bueno, Linear System Analyzer. Bueno, en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos precisamente que para la respuesta al escalón, nosotros podemos, ¿verdad? Esto ya lo habíamos más o menos anticipado. Clic derecho y en colocar las características podemos establecer, ¿verdad? Cada uno de estos parámetros de rendimiento de nuestros sistemas, ¿verdad? Tiempo de subida, tiempo de asentamiento, respuesta pico
y también el estado estable, que es el que vimos la semana pasada. Pues en este caso, ¿verdad? Nos dice que nuestro tiempo de subida 3.36 segundos, en este caso 5.83 segundos, ¿verdad? El tiempo pues pico, perdón, este sería el tiempo pico, y el overshoot, como no tiene overshoot el sistema, no aparece. Y aquí el tiempo de asentamiento, porque no tiene oscilaciones. Bueno, entonces esta es una herramienta. Hay otra herramienta muy útil que tiene MATLAB y que la vamos a estar utilizando bastante ya cuando pasemos a la parte de diseño de sistemas, que se llama la SISO Tool, ¿verdad? La SISO Tool nos va a permitir a nosotros básicamente diseñar sistemas de control utilizando múltiples métodos, ¿verdad? Por el momento no van a entender bastante de la información que se presenta ahí, pero poco a poco la vamos a ir nosotros entendiendo y utilizando, ¿verdad? Para más o menos mostrarles, ¿verdad? La SISO Tool les presenta a ustedes la respuesta al escalón, que nosotros ya la conocemos, ¿verdad? Presenta también el diagrama de Bode por alguna razón y un diagrama de polos y ceros, ¿verdad? Con cierta información que se llama el diagrama de Root Locus. Vamos a ver también más adelante qué es. Entonces, si yo me vengo aquí al diagrama de polos y ceros, ¿verdad? Y yo vengo y le puedo agregar aquí, vamos a hacer un poco zoom, le podemos agregar aquí, utilizando igual clic derecho, donde dice Design Requirements, le podemos dar un nuevo diseño. Por ejemplo, aquí queremos tal vez diseño en el tiempo, por ejemplo, donde dice tiempo de asentamiento, porcentaje de overshoot, factor de amortiguamiento, frecuencia natural. Por ejemplo, ahorita pongamos frecuencia natural. Entonces agarremos el de nuestro caso, ¿verdad? Que sea frecuencia natural, en este caso para que lo podamos visualizar, de 0.3. Muy bien. Nos damos cuenta que precisamente aquí viene MATLAB y nos describe la región de diseño. Lo que nos describe aquí MATLAB es que en amarillo nos dice dónde no es válido que estén los polos. Sigamos ahí como complicando un poco más la situación. Metamos otro requerimiento de diseño que sea el que era de tiempo de asentamiento y pongámosle nosotros que sea 0.15 segundos. Y en este caso, bueno, creo que en este caso sí, vamos a colocar edit, que este sea, vamos a ver, tendría que ser 4.6 sobre 3, entonces sería sobre 30, pues 30. Perfecto, ahí estamos. Entonces, igual, ¿verdad? Nos muestra todo lo que tenemos en amarillo. Son partes que no se pueden utilizar, ¿verdad? De nuestro plano complejo. Entonces, todo lo que está en blanco es algo bueno, ¿verdad? Para la región de diseño. Agarremos el último, ¿verdad? Que sería, pero el que tenga que ver con el overshoot, ¿verdad? Coloquemos aquí un overshoot del 10%. Y ahora vemos que también nos bloquea esta parte de la región del plano S. Entonces, si nuestros polos del sistema caen adentro de esta región que tenemos en blanco, entonces cumplen con todos los requerimientos de diseño. Entonces, esa va a ser la gran ventaja, porque al final de cuentas lo que vamos a buscar nosotros es utilizando control, ¿verdad? Aquí esto lo podemos ver en este diagrama. Utilizando control, nosotros vamos a ir ajustando, ¿verdad? La ubicación de estos polos del sistema hasta que se cumpla con ciertos requerimientos, ¿verdad? En la respuesta transitoria. Entonces esa va a ser una gran ventaja que vamos a tener nosotros, ¿verdad? De que se pueden utilizar estas regiones de diseño en MATLAB precisamente para utilizarlas como herramientas para evaluar nuestros diseños cuando ya empecemos a diseñar controladores. Muy bien. Bueno, ¿qué nos hace falta por considerar? Básicamente nos dice a nosotros, ya hablamos de todo lo que hay que saber de sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden. Sin embargo, démonos cuenta que muchos de los sistemas reales pueden ser de órdenes mucho más grandes. Muchos de nuestros sistemas reales probablemente tengan también ceros. Démonos cuenta que todo este análisis para sistemas de segundo orden correspondió solo a sistemas que solo tienen polos y no ceros, ¿verdad? Entonces la pregunta natural es preguntar qué pasa
cuando los sistemas son cuando los sistemas tienen ceros o son de orden superior. Muy bien, entonces aquí vamos a nosotros considerar lo siguiente. Vamos a ver que en esencia muchos de nuestros sistemas los vamos a poder aproximar como sistemas de primero o segundo orden, ¿no? Esta información está precisamente ya en las últimas páginas, ¿verdad? De sus notas de clase, ¿verdad? Y lo colocan ahí como un resumen de aproximaciones de orden superior, ¿verdad? Entonces a nosotros nos van a estar diciendo lo siguiente. Primero, nos dice a nosotros que un polo extra en el lado izquierdo del plano incrementa el tiempo de subida si se encuentra dentro de un factor de aproximadamente 4 de la parte real de los polos dominantes. Bueno, pues aquí hay bastante información que desempaquetar, si lo quieren ver ustedes así. Entonces, para eso quiero que consideremos nosotros pues la siguiente situación. Bueno, nosotros ya sabemos todo lo que hay que saber acerca de los sistemas de primer orden y segundo orden. Bueno, resulta que al momento de, pues en la práctica, ¿verdad? Venimos y nos topamos nosotros con un sistema que presenta el siguiente diagrama de polos y ceros. Tenemos un par de polos complejos conjugados por acá. Tenemos un polo real por acá, otros polos complejos conjugados por acá, otro polo por acá, ¿verdad? Inclusive más, pues por acá aparece aquí otro par de polos complejos conjugados. Bueno, si nos damos cuenta, es un sistema de 2, 4, 6, octavo orden, ¿verdad? Estos sistemas pueden surgir, ¿verdad?, de la combinación de muchos sistemas de segundo orden, ¿verdad? O de algún proceso que sea, pues, ya bastante más complejo, ¿verdad? O inclusive de algún proceso de identificación de sistemas, ¿verdad? Un sistema ya más complejo, un sistema de octavo orden, para ponerles un ejemplo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros tenemos información de solo cómo podemos lidiar con sistemas de o primer orden o segundo orden, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que nos vamos a dar cuenta es de que en la gran mayoría de los casos, ¿verdad?, nuestros sistemas de orden superior presentan dos conjuntos de polos. Un par de polos que va a estar bastante cerca, ¿verdad?, del eje imaginario, y otro conjunto de polos que van a estar lejos del plano, perdón, del eje imaginario. Vamos a llamar nosotros a los polos que se mantienen cerca como polos dominantes, y a los polos lejanos como polos insignificantes. Para los polos insignificantes tenemos nosotros que la parte real
de estos polos, ¿verdad? Es básicamente menor a aproximadamente, digamos aquí, sí, menor o igual, digámoslo así, a más o menos 4 veces la parte real de los polos dominantes. Eso sería insignificantes. Estos serían los dominantes. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le llaman polos insignificantes? Bueno, y tal vez la forma más fácil de ver esto es en la parte exponencial que presentan cada uno de estos. Para los polos dominantes, yo sé que para la respuesta del sistema, ¿verdad? O los modos, van a estar conformando a algo que sea como e a la menos sigma por t por el seno de omega sub d por t, ¿verdad? Bueno. E igual, digamos, a estos polos insignificantes. Entonces quiero que nos enfoquemos más bien en la parte esta exponencial, ¿verdad? Muy bien. Para la parte exponencial de los polos insignificantes, se van a dar cuenta ustedes que la convergencia que van a presentar es rápida, ¿verdad? Porque están bastante alejados en el lado izquierdo del plano S. Quiere decir que son modos que convergen muy rápido. Mientras que para el caso de los polos dominantes, estos modos son más lentos. En términos de control, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que los modos más complicados de controlar van a ser aquellos que sean más lentos. Si lo quieren ver de otra forma, son aquellos que están más cerca del eje imaginario. El eje imaginario separa a los sistemas de estables a inestables. Entonces, mientras más cerca esté del eje imaginario, quiere decir que mi sistema más cercano está a volverse inestable. Mientras más cercano a ser inestable sea el sistema, más difícil es de controlar. Entonces resulta que los modos de los polos insignificantes convergen muy rápido en comparación a los polos de a los modos de los polos dominantes. Entonces, por esa razón, nosotros en muchas ocasiones nos va a interesar solamente controlar los polos más lentos, y si podemos controlar los polos más lentos, estos polos rápidos terminan siendo insignificantes. Entonces, este sistema de octavo orden para siendo aproximado por un sistema de segundo orden. Y puede pasar lo mismo, ¿verdad? Para un sistema de primer orden. Por ejemplo, si tuviésemos nosotros otro polo por acá, ¿verdad? Ese sería el polo, perdón, si tuviéramos otro polo por acá, ¿verdad? Este ahora sería el polo dominante. Lo cual haría que pudiéramos aproximar al sistema como un sistema de primer orden, ¿verdad? Entonces, resulta que en la mayoría de los casos se va a estar dando esa situación, ¿verdad? Que vamos a tener polos dominantes, vamos a poder agarrar solo esos polos dominantes, que son los polos más lentos, controlar esos polos y eliminar todos esos polos insignificantes. Esos polos se van a considerar insignificantes solo cuando estén a una distancia de más de 4 veces, ¿verdad?, de la parte real de los polos dominantes. En caso que no se cumpla esto, vamos a incrementar, bueno, en caso que no se cumpla esto, nos dice esta primera regla, ¿verdad?, que un polo extra en el lado izquierdo del plano incrementa el TR, el tiempo de subida, si se encuentra dentro de un factor de más o menos 4 de la parte real de los polos dominantes. Lo que nos está diciendo a nosotros esto es de que, bueno, igual podemos nosotros, aunque no se cumpla esta distancia, ¿verdad?, y hayan polos que se encuentren pues por acá, nosotros lo que podemos hacer es, bueno, eliminamos esos polos, pero tomamos en consideración que el tiempo de subida del sistema real va a ser más grande.
Entonces lo que podemos hacer nosotros es tomar eso en consideración al momento de diseñar nuestro controlador. Quiere decir de que si el tiempo de subida es más grande del sistema, yo voy a ser un poco más exagerado en mis requerimientos. Por ejemplo, si yo a un sistema de segundo orden le voy a pedir que el tiempo de subida sea menor a un segundo, para un sistema de tercer orden cuyo polo extra sí afecte a la respuesta del sistema, voy a pedir que el tiempo de subida sea menor a 0.7, por ejemplo, para compensar ese extra en el tiempo de subida que le dio ese polo que estaba entre la región de los polos dominantes y los polos insignificantes. Bueno, las otras reglas que se cumplen pues para esto son las siguientes, ¿verdad? La segunda nos dice a nosotros un 0 extra en el lado izquierdo del plano incrementa incrementa la sobreelevación si se encuentra dentro de un factor de aproximadamente 4 de la parte real de los polos dominantes. Entonces igual, ¿verdad? O sea, si está más alejado de 4 no lo tomamos en consideración porque no importa. Pero si se encuentra entre un factor de más o menos 4, igual lo podemos eliminar, ¿verdad? Y tratar al sistema como un sistema de segundo orden, pero tomando en consideración de que el overshoot del sistema real va a ser más grande de lo que nos está diciendo el sistema de segundo orden aproximado. Quiere decir entonces que si queremos nosotros que el sistema presente un overshoot menor al 10%, para este sistema que tiene ese polo dentro de ese factor, ese 0 dentro de ese factor, tendríamos que hacer que el overshoot fuera más pequeño todavía, para compensar por ese extra de overshoot que nos está dando este 0 extra en el lado izquierdo. Y finalmente tenemos nosotros que un 0 extra en el lado derecho del plano disminuye el overshoot, disminuye la sobreelevación pero puede causar que la respuesta empiece en la dirección incorrecta. Esto implica delay. Vamos a regresar a esta más adelante, ¿verdad? Pero más o menos para darles una idea ocurre, digamos, lo siguiente. Si tenemos nosotros un sistema que presenta aquí tenemos la respuesta al escalón. Y yo sé que tenemos que llegar aquí a un valor final de 1. Bueno, entonces digamos que el sistema normal de segundo orden presenta una respuesta, algo así, perdón. ¿Qué pasó aquí? Presenta una respuesta, algo así. Lo que va a pasar con este sistema es de que empieza primero como que se equivoca y hasta luego presenta la respuesta del sistema de segundo orden. Entonces este tiempo adicional, ¿verdad? Nos representa a nosotros ese delay que estamos hablando aquí, ¿verdad?
¿Qué va a implicar eso? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque sí hace que controlar el sistema sea un poquito más complicado, ¿verdad? Y esto corresponde a los... Vamos a tener más adelante una discusión de los sistemas que se llaman de fase mínima y que no tienen fase mínima, ¿verdad? Y eso tiene que ver, es una condición similar a la estabilidad, pero con los ceros del sistema en lugar de los polos, ¿verdad? Pero vamos a regresar a eso pues más adelante. Muy bien, entonces con estas tres consideraciones ya podemos ver nosotros que a pesar de que tengamos sistemas más complicados, nosotros podemos generar una aproximación más o menos, ¿verdad?, a un sistema de segundo orden o de primer orden. Y eso es lo que precisamente vamos a querer hacer nosotros por lo general. Démonos cuenta que al final, ¿verdad?, nuestros modelos son simplemente modelos, son aproximaciones, ¿verdad?, a situaciones reales. Entonces, qué tan buena o mala sea la aproximación va a depender, ¿verdad?, de nuestra situación. Pero al final nosotros estamos utilizando o vamos a utilizar los modelos para realizar control. No nos interesa necesariamente pues simular el sistema al 100%, sino que necesitamos un modelo apropiado para poder hacer control. Resulta que muchos de estos modelos simples son suficientemente buenos para hacer control, porque el control, específicamente la retroalimentación negativa, va a permitir o nos va a ayudar, ¿verdad?, a que esos errores en el modelado resulten siendo insignificantes. Vamos a hablar un poco de eso la semana entrante, ¿verdad?, que ya veamos nosotros el efecto de colocar retroalimentación negativa a un sistema. Entonces resulta que como vamos a hacer control, tenemos permiso, si lo quieren ver así, de utilizar estas aproximaciones pues más o menos de sistemas más complicados mediante sistemas de segundo orden. Por esta razón es que nosotros inclusive cuando estemos utilizando inclusive la herramienta de identificación de sistemas en MATLAB, vamos a buscar siempre aproximar a un sistema de segundo orden, aunque tal vez el sistema real sea de un orden superior, porque con un sistema de segundo orden nosotros tenemos el conocimiento completo de cómo va a ser su respuesta al escalón, tenemos chance de poder diseñar, ¿verdad?, controladores para ese tipo de sistemas. Y es más, vamos a ver nosotros que para este tipo de sistemas de segundo orden, un controlador PID, que ya mero vamos a llegar a eso, va a ser en teoría suficiente pues para poder hacer que el sistema presente la respuesta que nosotros queremos. En resumen, entonces, ¿verdad?, vimos nosotros ahora cómo pues para la respuesta transitoria nosotros podemos para sistemas de primero y segundo orden resumir las características de la respuesta en el tiempo, respuesta transitoria, usando los parámetros de rendimiento, y encontramos relaciones de cómo los parámetros de rendimiento se pueden colocar en función a los polos de nuestros sistemas de primero y segundo orden. Luego, para el caso de sistemas de segundo orden, fuimos un poco más allá y dijimos, bueno, con estas formulitas, en lugar de hablar de solo de análisis, pensemos ahora en diseño. ¿Cómo podemos agarrar especificaciones, requerimientos en el dominio de tiempo y generar regiones de diseño, ¿verdad?, para evaluar a nuestros sistemas cuando ya hagamos control? Generamos esas regiones de diseño y luego nos dimos cuenta que pues para sistemas que no sean de segundo orden igual podemos efectuar una buena aproximación a ellos mediante sistemas de segundo orden. Entonces en la siguiente lección vamos a platicar ya, vamos a empezar a hablar de algunas cosas básicas acerca de control, ¿verdad?, pero vamos a enfocarnos específicamente en lo que hace posible el control, que es la retroalimentación negativa. Vamos a estar viendo en esencia qué ventajas nos provee la retroalimentación negativa, ¿verdad?, y que eventualmente nos van a hacer llegar, ¿verdad?, aterrizar a nuestro primer controlador, ¿verdad? Y ya a partir de eso vamos a empezar a ver pues qué es a lo que nos referimos nosotros con diseñar un sistema de control.